Bueno, esta clase viene a complementar la, la parte final de la unidad 2 y tiene que ver con las fuentes supranacionales del derecho. Entonces nosotros ya hemos visto que las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, ¿no? La hemos explicado, lo hemos visto conceptualmente, para qué sirve. Ahora tenemos una nueva fuente del derecho que se lo denomina fuente supranacional del derecho. Y esta fuente supranacional del derecho nace a través de los tratados internacionales, o sea, esos tratados que firma el Estado Nacional con con otras naciones o con organismos del derecho internacional. Y una vez que lo firman, se incorporan al derecho interno, y el Estado, en sus distintos órdenes, deben cumplir con el contenido de ese tratado o acuerdo internacional. Les voy a compartir pantallas y vamos siguiendo la unidad a través de el PowerPoint, que inclusive ustedes tienen también en su, que se les ha enviado. Entonces aquí tenemos la definición de lo que es un tratado internacional. Es un acuerdo entre sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos. Crean una obligación, resuelven algo que ya existente o modifican. Crean una obligación, o sea, cuando el Estado se obliga a través de ese tratado a realizar determinadas acciones, ¿no? Por ejemplo, el famoso Tratado de Kioto, ¿no? Firmado en Japón, los estados se obligaban, a través de ese tratado, a no emitir determinada cantidad de gases que afectaran el medio ambiente, ¿no? Y así afectar a la famosa capa de ozono. Entonces ahí había una obligación de evitar emitir tanta cantidad. Y también de generar acciones para beneficiar el medio ambiente, como era la plantación de árboles, ¿no? O sea, no era simplemente no emanar, sino generar la suficiente cantidad de oxígeno que pudiera absorber el anhídrido carbónico que se produce por la emanación de gas. Por ejemplo, ahí hay una obligación, ¿no? Resuelve una SAC existente, por ejemplo, un problema de límites entre dos estados, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo cuál es el límite, en algún momento lo determinan a través de este acuerdo, ¿no? Entonces resuelven el conflicto existente entre esos estados, por ejemplo. O bien modificar una actuación dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal se garantizó la doble instancia judicial a partir, y es obligatorio, la doble instancia judicial en un proceso judicial, a través también de un tratado internacional, o sea, modificó algo existente. O bien, ya les voy a contar lo que pasó con el acuerdo llegado por el Estado en el caso Bulacio, en el cual tuvo que modificar su legislación, por ejemplo. Entonces modifica una situación existente interna. Entonces, una vez que el Estado firma el acuerdo, ¿no?, se hace obligatorio para el país. Aquí tenemos las distintas etapas para celebrar el acuerdo. Una es la negociación y firma. Generalmente interviene el presidente o generalmente algún ministro, pero siempre bajo supervisación del presidente, que es el representante exterior que tiene nuestro Estado. La aprobación, desaprobación o rechazo del tratado es a través del Congreso de la Nación, a través de una ley. Y una vez que el Estado hubiera aprobado, que la aprobación puede ser total, o sea, de acuerdo a cómo el tratado se redactó, o bien puede ocurrir que solamente sea en algunas partes, ¿no? O sea, el Congreso puede señalar que hay algunas partes que no aprueban. En ese caso, la aprobación del tratado es parcial, y cuando se aplique el tratado,
esa salvedad que ha dejado el Congreso de la Nación respecto a alguna cláusula que tenga el tratado, no será aplicable a nuestro Estado. En definitiva, se ratifica en sede internacional y a partir de la ratificación en sede internacional, ¿no?, es que se genera la obligación del Estado. A veces hay determinados tratados en los cuales es necesario la adhesión de una X cantidad de países. Por ejemplo, cuando hay con algunos organismos internacionales, ¿no?, se hace, por ejemplo, el famoso Tratado de Kioto que les hablé. Por ejemplo, era necesario que hubiera una X cantidad de países que adhirieran. Entonces la operatividad del tratado se hace a partir de esa cantidad de países. O sea, en la medida que los países adhieran, recién cuando se alcanza la cantidad de países especificados en el tratado, es que empieza a tener vigencia. O sea, no sería desde el momento que lo sancione el Congreso, sino a partir de que se lograra esa mayoría que está especificada. Bueno, un problema que se planteó históricamente quedó saldado con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, fue acerca de que quién tenía mayor preeminencia, ¿no?, si el tratado internacional o la ley nacional, ¿no? Porque en este sentido el artículo 31 de la Constitución Nacional señala que esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales son la ley del país, ¿no? Y esta forma en que está redactada en realidad la Constitución Nacional generaba interpretaciones, ¿no? Había quienes señalaban que en el orden en que había sido redactado el artículo, primero la Constitución, después la ley nacional, después el tratado. O sea que la ley nacional estaría sobre el tratado. Esto es muy importante determinar el orden normativo, ¿no?, entre esas tres normas. La Convención de Viena sobre los tratados señala que una vez que está firmado el tratado, los estados deben cumplir. Y acá empieza una cuestión muy importante, porque si es obligación cumplirlo, una vez que está firmado, ¿qué pasa entonces con el tratado? Que que impone algunas condiciones que la ley nacional no contempla, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que veníamos redactando recién, o sea, de que primero está la Constitución, después la nacional y después el tratado, había aquellos que sostenían que era la ley nacional la que se aplicaba, por más que el tratado dijera algo distinto, ¿no? O contuviera o receptara algunos derechos, que no estaban especificados en la ley nacional. Esto ténganlo en cuenta cuando hagan el trabajo práctico, porque hay algo de esto, así que ténganlo en cuenta. Aquí, antes de continuar, voy a avanzar un poquito en la filmina, así continúo terminando de resolver esta cuestión acerca de cuál es más importante, ¿no?, si la ley nacional o el tratado internacional. Hubo un caso muy famoso que comenzó a zanjar porque se generó una jurisprudencia. Recuerden ustedes lo que es la jurisprudencia, una fuente del derecho muy importante, no la más importante, pero muy importante. Y en este caso fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y se dio con el famoso fallo en el año 1992 del caso que se llamó Edmenegian con Sofovich. ¿Qué ocurrió? Sofovich era una persona que al estilo Tinelli, ¿no?, tenía un programa allá por la década del 80, 90, fue muy famoso, tan famoso como Tinelli, les puedo asegurar, ¿no?, que tenía una serie de programas que le llamaban básicamente programas ómnibus, porque empezaban, qué sé yo, al mediodía y terminaban a las 9 de la noche. En esa cantidad de horas había de todo, jugaban con perros,
jugaban un juego que llamaba el Shenga, había participaciones, había música, de todo, de todo. Y había también alguna intervención de alguna persona conocida, se le hacía algún reportaje. En este caso, llegó Sofovich para hacer un reportaje a un escritor bastante famoso en la Argentina que se llamaba Dalmiro Sáenz, que escribió una serie de libros, entre ellos Flores robadas en los jardines de Quilmes, Carta a mi futura exmujer, las cuales recomiendo, realmente son muy, muy interesantes. Dalmiro Sáenz tenía una característica, era súper ateo, súper ateo. O sea, no creía en Dios, no creía en las imágenes, no creía en la Virgen María, no creía en absolutamente nada que tuviera que ver con la religión católica. Y en este reportaje empieza a efectivamente hablar muy mal acerca de la virginidad, etc., que afectó a un público católico, por supuesto. Entre ellos a este señor que se llamaba Hermenegilán, ¿no? Y Hermenegilán le manda una carta documento al productor del programa, que era Sofovich, y además el conductor, para que le diera algo que se llama derecho a réplica. O sea, que él pudiera explicar una posición acerca de la religiosidad, ¿no? Sofovich le contestó que no, que era su programa y por lo tanto él traía a quien quería y en definitiva el que no quería verlo, que no lo viera. Entonces Hermenegilán no se quedó contento con esto y le hizo un juicio a Sofovich. Un juicio que llegó a primera instancia, ya lo he explicado qué es esto, y el juez de primera instancia le dio la razón a Sofovich, o sea, rechazó el reclamo de Hermenegilán, porque él pedía algo que se llamaba derecho a réplica, y ¿qué dice? ¿Qué le dijeron el juez de primera instancia? Que ese derecho a réplica no existía como ley en nuestro país. Y por supuesto no se quedó contento Hermenegilán, apeló y fue a la segunda instancia, a la Cámara, y la Cámara resolvió en el mismo sentido. O sea, no existe el derecho a réplica en la Argentina. Por lo tanto, usted está pidiendo algo que no está contemplado en la ley. Pero claro, el derecho a réplica estaba consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y en otros pactos que había firmado en nuestro país, ¿no? Entonces, en virtud a eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, señala en un fallo histórico, porque realmente hizo jurisprudencia, que la Argentina, por el artículo 31 de la Convención de Viena, se encuentra obligada a cumplir con los tratados. Y no importa que no haya ley en la Argentina que contemple un derecho que esté amparado en un tratado o en un pacto internacional. No importa. Debe efectivamente los jueces cumplir con el tratado internacional. Con este fallo, ¿qué estaba haciendo la Corte? Estaba diciendo el pacto internacional tiene preeminencia por sobre la ley nacional. Entonces, resuelve esto que estaba en el artículo 31, ustedes después busquen la Constitución Nacional, vean el artículo 31, léanlo, ¿no? Y van a ver que entonces dice que primero está la Constitución, va a decir la Corte, después los tratados internacionales y después la ley, ¿sí? Porque tiene que someterse a la ley. Y resolvió este famoso tema acerca de quién era que tenía preeminencia. Luego nosotros tenemos la reforma constitucional del año 1994, que en definitiva resuelve esto desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque incorpora a la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 22. ¿No? Si ustedes abren la Constitución, y les pido en este momento que la abran, a la Constitución, y leen el artículo 75, inciso 22, verán que el artículo 75 son todas las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso? Entre ellos dice, ¿no?, que puede firmar tratados y celebrar concordato con la Santa Sede. Y luego, en el segundo párrafo, comienza a detallar que hay una serie de tratados, que son los tratados que se denominan de derechos humanos, esos porque hay otros tratados de derechos humanos,
pero estos que específicamente contemplan la Constitución, ¿no? Léanlo por favor a todos, estos tratados van a tener jerarquía constitucional. O sea, que ahora tenemos, así como recién vimos que tenemos la Constitución, decíamos los tratados y la ley, bueno, ahora va a haber una serie de tratados que son estos que están mencionados en la Constitución que tienen jerarquía constitucional. O sea, que se incorporan a la Constitución, quiere decir que tienen jerarquía constitucional, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Está dentro de las normas que contempla la Constitución. Entonces, si vamos a hacer un orden de jerarquía, vamos a tener, entonces, a la Constitución. Estos tratados del segundo párrafo de la Constitución están equiparados, están al mismo nivel que la Constitución. Después, debajo de ellos, van a venir el resto de los tratados, que pueden ser tratados de derechos humanos u otros tratados que son de acuerdos comerciales, acuerdos limítrofes, etcétera, ¿no? Otros tratados, y tratados que se denominan tratados de integración, que también están mencionados en ese artículo 75, inciso 24. Bueno, estos van a tener jerarquía superior a las leyes, ¿no? Pero no van a tener jerarquía constitucional, van a tener jerarquía superior a las leyes. O sea que van a estar sobre la ley nacional. Y luego vendrán las leyes, y también habrá tratados con provincias y otros estados u organismos internacionales que van a ser siempre superiores a las leyes. Bueno, así es como está estructurado. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero hay otros tratados de derechos humanos. ¿Cómo hacen, digamos, para adquirir jerarquía constitucional? O sea, ¿el Estado podría darle jerarquía constitucional? Sí, puede. O sea, si el Congreso, con una mayoría agravada de 2/3, acepta el tratado para darle jerarquía constitucional, alcanzará esa supremacía. Lo mismo para sacarle, o sea, quitarle esa supremacía. Lo mismo, con 2/3, el tratado puede volver a tener una jerarquía inferior. También los tratados pueden en algún momento denunciarse. El Estado Nacional puede firmar un tratado y no está sujeta para siempre a ese tratado, ¿no? Sino que el Congreso puede decidir en algún momento hacer algo que se llama denuncia del tratado, ¿no? Entonces, cuando se denuncia el tratado deja de tener vigencia para nuestro país. Ahora, ¿cómo se interpretan los tratados en el derecho interno? Bueno, porque ya dijimos, ¿no? O sea, que se incorporan al derecho interno. Ya vimos entonces que el tratado internacional, en su aplicación, primero está el tratado, o sea, la Constitución y el tratado, y después vienen las leyes. O sea que en su interpretación y aplicación por los tribunales argentinos es obligatorio aplicar el tratado internacional para resolver los conflictos que se plantean, ¿no? O sea, el juez, recuerden ustedes, ¿no?, que tiene que resolver un conflicto entre partes. O sea, para resolver tendrán que, si existe algún derecho que esté amparado por algún tratado internacional, deberán hacer uso de él. Y se incurre en violación al tratado, tanto cuando se aplica una norma interna que es incompatible con el tratado, o simplemente cuando se omite aplicarlo. Se incurre en violación del tratado internacional. Y este incumplimiento por parte del Estado, porque los tribunales forman parte del Estado, engendra para nuestro país la responsabilidad internacional. O sea, nuestro país puede ser llevado a organismos internacionales, muchos de ellos llegan a la Corte de San José de Costa Rica, ¿no? Que se conformó a través de un pacto que se llama el Pacto de San José de Costa Rica, y las violaciones a los tratados firmados por Argentina, tratados americanos, interviene esta Corte. Y la verdad que nuestro Estado ha sido muchas veces demandado en esa sede, en esa sede internacional. Y bueno, ya ha sufrido las consecuencias del incumplimiento de los tratados.
Ha habido casos muy famosos, en muchos casos, pero bueno, comentar algunos. El más famoso, por lo menos que impactó cuando yo era mucho más joven, fue el caso Bulacio. De alguna manera, ese caso engendró responsabilidad internacional de nuestro Estado. Bulacio era un chico de 22, 23, 22 años, creo que tenía, y fue a ver un grupo muy famoso en mi época, y aún subsiste, no está más el grupo musical, que se llamaba Los Redonditos de Ricota, ¿no? Ese grupo se dividió, pero sigue siendo un grupo histórico en nuestro país. Seguramente ustedes deben haber escuchado algunas canciones. Ese grupo movía multitudes en sus recitales, pero cuando aún no era tan famoso, y estaba en el underground, digamos, pero hizo un primer recital que ya empezó a marcar la tendencia de lo que iba a ser este grupo en el futuro, y lo hizo en la cancha de Argentino Junior. La cancha de Argentino Junior queda en la ciudad de Buenos Aires. Cuando terminó el recital, los jóvenes se estaban desconcentrando, hubo algo que se llamaba, en aquel tiempo, racia policial. O sea, la policía venía y, porque sí, en realidad era averiguación de antecedentes, tomó a un montón de chicos, los metió en esos camioncitos que tiene la policía para trasladar gente, y los llevó a una comisaría. En esa comisaría llevan a Bulacio, que era menor de edad, así que tenía menos de, dije 22, debe haber tenido 20 entonces, porque era menor de edad. Y el chico muere. Muere en circunstancias que aún se desconocen en su totalidad. Pero muere en un hospital. Los padres o los familiares buscaron a Walter en hospitales, en comisaría, no aparecía, hasta que finalmente apareció efectivamente en un hospital y estaba muerto. Y ahí empieza el derrotero de la familia, fundamentalmente de la abuela, que se puso el caso en sus hombros, ¿no? Tratando de buscar justicia, ¿no? Y la justicia que no encontró en nuestros tribunales, no encontró en nuestros tribunales justicia. No se hizo ningún juicio, y el juicio penal, o sea, se retardó muchísimo, no avanzaba nunca, no hubo nunca respuesta. Entonces, con el apoyo de una organización, que es el CELS, que es una organización que trabaja sobre la temática de derechos humanos, demandó al Estado Nacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica. Y allí el Estado Nacional, después de muchos años, reconoció el incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? O sea que fue responsable el Estado, se reconoce responsable. Y suscribe un acuerdo en el cual se obligó al pago de una indemnización a las víctimas, de modificar la ley en la ciudad de Buenos Aires, una ordenanza municipal que autorizaba las racias, o sea, se obliga a eso, a modificar esa ley, además de determinar en una ley que los menores de edad no pueden estar presos en comisarías. Y que si se detiene a un menor de edad, lo primero que hay que hacer es notificar a un juzgado, juzgado de turno, inmediatamente, y dar aviso a su familia. O sea, cuando se tiene un menor, bueno, y esto se logra con esa modificación legislativa que se dio a través de este pacto, ¿no? Y además, respecto a las actuaciones judiciales, se obligó a realizar el juicio a los presuntos autores materiales de la muerte de Walter. Aún no tenemos al culpable, lamentablemente. Sentenciados, sabemos quiénes son.
y las responsabilidades del comisario, del subcomisario, de todos los que estaban en la comisaría en ese momento, pero no ha habido sentencia. Falleció la abuela hace algunos años, sigue aún la hermana de Walter intentando cumplir este acuerdo. Bueno, después ha habido un montón de casos, cuando el Estado no ha respondido, generalmente en temas de justicia, ¿no? Nosotros tenemos una justicia que no voy a entrar a profundizar, pero que inclusive hay sectores de la justicia que aún no aceptan el cumplimiento de los pactos internacionales. Aún, les digo. Pero bueno, efectivamente, hay casos como el de Gutiérrez, que fue el hermano del ex intendente de Quilmes, una persona que era comisario, que estaba investigando una red de narcotráfico, y fue muerta de un balazo cuando viajaba en tren desde Quilmes a Buenos Aires. La justicia no actuó, y bueno, se llegó efectivamente a San José de Costa Rica, y también pago de indemnizaciones, obligaciones de actuar de la justicia, etc. Bueno, estos son algunos casos, hay algunos más, por supuesto, muchos más. Y si llega a este nivel, a veces uno parece que es algo alejado, que está alejado de nosotros. No, miren, llegan casos, muchos casos en los cuales no es necesario ser una persona rica para llegar allá. No, miren, gente humilde ha llegado a que su causa sea supervisada, sea tratada en esta corte, generalmente apoyada por organismos internacionales. Eso sí, organismos de derechos humanos, ¿no? Se recurre a ellos, entre ellos el CELS, Amnistía Internacional, ¿no? Amparan estos casos y, bueno, y tienen tratamiento en la corte. Pero lo cierto es entonces que cuando se firma un tratado los jueces deben cumplirlo. O sea, que deben cumplirlo como si fuera una fuente del derecho, ¿no? Para darle sentido jurídico al caso que tiene, ¿no? Y resolverlo. Para eso se utilizan los tratados internacionales. Bueno, acá tenemos una pirámide jurídica, ¿no? Que marca el orden normativo que tenemos en nuestro país respecto a las fuentes del derecho, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fuente ley, vieron que hemos hablado de que tenemos un montón de normas jurídicas. Bueno, no todas las normas jurídicas tienen el mismo valor. Hay normas jurídicas que tienen más valor que otras, ¿no? En este caso, la pirámide jurídica marca eso, la jerarquía, la importancia de unas sobre otras. Entonces aquí podemos ver que la Constitución Nacional, junto con los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75, inciso 22, son la ley más importante que tiene nuestro país. Debajo de ellos vamos a tener otros tratados internacionales, que pueden ser de derechos humanos, que pueden ser de integración, ¿no? Tenemos leyes nacionales, los decretos nacionales, que son los que dicta el presidente, ¿no? Decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, etc. Luego vendrán las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las ordenanzas municipales y los actos administrativos en general. Ya vamos a ver, cuando hablamos de acto administrativo general, metemos ahí dentro de ese vocablo tanto los reglamentos que se dictan en la administración como los actos individuales propiamente dichos. Lo vamos a ver ya en otra unidad. Pero bueno, ya les queda acá planteado el tema. Respecto al esquema prelativo de fuentes del derecho, recién vimos el esquema respecto de prelación, o sea, de jerarquía de la ley. Entonces, respecto ahora de todas las fuentes del derecho, digamos que la ley, y ahí está englobada lo que vimos recientemente, Constitución, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, artículo 75, inciso 22, otros tratados,
leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales, etc., hasta las ordenanzas. Debajo de todo eso, en importancia, viene la jurisprudencia, luego la costumbre y por último la doctrina. ¿Por qué es este orden jerárquico y normativo? ¿No? Porque hay unas que son más importantes que otras. Y el tema es que nunca, en este esquema normativo, una norma inferior puede contradecir una inferior, una superior. ¿Está claro? Una inferior nunca puede contradecir una superior. Y si hubiera contradicción, siempre se aplica la superior, no la inferior. ¿Se entiende? Así como funciona este sistema. Bueno, las pautas para aplicar las fuentes del derecho. Creo que lo habíamos leído en clase, pero tanto el artículo 18 como el artículo 19 especifican, léanlo por favor a los dos, ¿no? Que lo que deben aplicar los jueces es la ley, ¿no? En este caso el artículo 19 dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ya no prohíbe. Y el artículo 18 dice que ningún ciudadano podrá ser sentenciado en sentencia fundada en ley, ¿no? O sea que es necesario la existencia de una sentencia que esté fundada en ley para aplicarle una sanción a cualquier ciudadano. Nulo un crimen sine lege previa. Esto es un principio del derecho romano. No hay crimen si no hay ley previa. Artículo 18. Después el Código Civil, que marca que las leyes son obligatorias para todos los habitantes, que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio o insuficiencia de las leyes. El 16, muy importante, si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se tenderá a los principios de leyes análogas. Si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Los usos y costumbres, y la costumbre es solamente explicado en aquellos casos que específicamente están determinados que se puedan aplicar. Pero más o menos aquí tenemos un pantallazo de cómo se aplican las fuentes del derecho. Fundamentalmente vamos a aplicar entonces la Constitución, la principal fuente del derecho. Vamos a aplicar los tratados internacionales, todos, algunos con jerarquía constitucional y otros inferiores, pero siempre superiores a la ley nacional. Luego vamos a aplicar la ley nacional, ¿no? Luego tendremos la jurisprudencia, la doctrina. Ahora, la verdad es que cuando el juez tiene que resolver un caso, no utiliza una sola fuente del derecho. Utiliza muchas fuentes del derecho. Porque permanentemente el juez, en la aplicación del sentido lógico y tratando de ir armando los fundamentos de su sentencia, en ese armado de los fundamentos, que es un fundamento lógico, lo que va haciendo es aplicando en todo momento las fuentes del derecho, en apoyo a esa decisión que va a adoptar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen en el trabajo práctico. Ustedes van a tener allí, a ver si podemos ampliar esto. Ustedes van a tener allí, en el trabajo práctico, acá está. Ustedes en el trabajo práctico lo que van a tener que hacer es leer una sentencia que seguramente les va a resultar complicada. O sea, no es que leer una sentencia es fácil, va a resultar complicada. Deberían ser más sencillas las sentencias y se está intentando, los jueces están intentando, de que las sentencias sean entendibles a aquellos que van dirigidas. Por eso hoy se está trabajando en un lenguaje claro, en un lenguaje accesible, no un lenguaje tan técnico. Pero bueno, lo cierto es que esta sentencia que les estoy enviando es bastante accesible, bastante accesible. Pero a su vez tiene
complejidad, porque a veces las sentencias resuelven temas que claramente lo encontramos resuelto, o encontramos el sentido jurídico en una ley absolutamente clara, se aplica esa ley y se resuelve. Pero en este caso no estaba la respuesta en una ley. No estaba la respuesta en una ley, o a veces en una jurisprudencia, no estaba. Entonces, los jueces, que son, en este caso vean ustedes que son jueces de cámara, no son jueces de primera instancia, por eso espero que ustedes puedan leer bien la primera parte para entender cómo viene, de dónde viene la causa judicial, que viene de una sentencia de primera instancia y la Cámara tiene que resolver, ¿no? el pedido de una de las partes, en este caso la obra social, que es la que apela, y vean cómo la Cámara va armando el decisorio. El decisorio es la decisión que toma la Cámara. Es la decisión. Fíjense cómo la va armando, cómo va interpretando los hechos, pero interpretados desde el punto de vista de las fuentes del derecho. O sea, cómo trae las fuentes del derecho para dar interpretación a ese hecho. Vayan viendo la construcción que va haciendo, que no es fácil, pero la va armando para llegar a la decisión final, ¿no? Y la va armando a través de traer algún tratado internacional, de traer alguna doctrina internacional, de traer lo que dice la Constitución, de traer lo que dice alguna ley nacional. Va armando de alguna manera esa decisión. Ya les digo, lo que está resuelto en ese caso que les he dado, ya está resuelto por la ley, porque luego o sea, pasado un tiempo de esta sentencia, el Congreso dictó una ley favorable, en este caso a los matrimonios que no pueden tener hijos, ¿no? Y la cobertura que deben dar las obras sociales. Eso está hoy zanjado. Pero en aquel momento no existía esa ley. O sea, si hoy se diera un caso de este tipo, es muy sencillo, agarro la ley, ¿no? Y la aplico. Pero en aquel momento no existía esa ley. Entonces hubo que construirlo a la decisión, ¿no? Hubo que construir. Así que bueno, espero que les guste el trabajo práctico, léanlo, van a tener que leer mucho. Y se van a encontrar con un montón de cosas que sé que no saben. Lógicamente sé que no saben, ¿no? Que va a ser por primera vez que se encuentran. Conceptos por primera vez. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que cada vez que ustedes encuentran algo que tienen dudas, me lo mandan al WhatsApp. Y lo vamos a intentar responder a través del WhatsApp. Si hay algo que queda muy complicado, que no lo podemos resolver a través del WhatsApp, el día miércoles, por ahí hacemos una clase de Zoom muy corta, pero evacuando dudas nada más, evacuando las dudas, ¿no? Pero tendría que ser alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente, o 10. O sea, eso lo voy a ir viendo. Ojalá que puedan, mi idea es que puedan todos. Yo esto en el grupo 4, porque este video lo van a ver el grupo 1 y el grupo 2, la comisión 1 y la comisión 2. Perdón, la comisión 4. La comisión 4 yo había previsto hacer una clase el día miércoles, pero me pareció mejor hacer la clase así, por Zoom, enviárselo así, ya tienen tiempo para ir viendo y trabajando el trabajo que tienen que hacer. Reitero, las dudas al WhatsApp, las evacuamos y todo el mundo está en consonancia con lo dictado. Entonces, o sea, que todos puedan participar de las respuestas. Bueno, es domingo de Pascua, así que, bueno, que tengan felices Pascuas. Nos estaremos viendo la próxima semana con la clase en vivo. Y si hubiera dudas, entonces, o algo que resolver, lo vamos a resolver con la clase virtual o un Zoom el miércoles. Adiós.